Hola, ligeras y ligeros. El día de hoy estamos aquí para grabar un nuevo episodio de La Lija, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura infantil y juvenil de terror. ¿Por qué? Porque están muy cercas las fechas de Halloween y todos estos festejos. Y bueno, tenemos aquí con nosotros a Yore, que nos trae muchas recomendaciones de terror, desde para los más pequeños hasta para los jóvenes. Y también a Carlos, que Carlos es especialista en estos temas. Él ha trabajado en la maestría, está trabajando temas de lo fantástico y el terror. Lo trabajó en licenciatura, tiene un proyecto personal donde habla de estos temas. Y tiene muchísimas recomendaciones que nos va a dar. Y bueno, aquí yo, su servidora, Carla, yo la verdad voy a estar guiando. Tengo muchas preguntas en este podcast también sobre la Liga de Terror, sobre todo porque no es un género que yo acostumbre a leer mucho. Ajá. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, porque tal cual me da miedo, sí me da miedo. Entonces yo quisiera iniciar el podcast con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, chavos? ¿Por qué les gusta leer literatura infantil y juvenil, pero de terror? ¿Lloré? Bueno, no sé, creo que siempre me ha gustado lo spooky. Es algo que creo que desde muy chica me ha llamado mucho la atención, como todas estas historias que pueden ser un poco oscuras y que quizás pues creo que son alimentadas sobre todo por el cine y algunas caricaturas, pienso yo. De hecho, estábamos platicando de algunas de ellas hace un momento. Y creo que justo es esa narrativa como divertida, oscura, que hace que me llame tanto la atención algunas historias de terror o de miedo, pues, ¿no? En la literatura infantil, sobre todo, y en la juvenil también. O sea, creo que hay desde los más clásicos, Frankenstein, por ejemplo, Drácula, no sé, hasta cosas que son más recientes, más actuales y que la verdad están muy chidas. Y que muchas de ellas ahorita que estoy viendo aquí en la mesa tenemos un buen de algunos títulos y muchos no los he leído, los he visto y digo, quiero llevármelos todos a mi casa, pero no puedo. Entonces, justo eso, esa parte creo que, y también como descubrir, creo yo, como que en realidad qué tanto da miedo algunas historias y qué tanto es como esta parte divertida, juguetona del miedo, del terror que se puede desarrollar en los libros para niños. En mi caso, creo que la mayoría entra al terror por cuestiones que no son de literatura infantil. Entonces, a lo mejor se piensa que no es para niños. Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, lo fantástico, que es como... está muy apegado al terror. Entonces, como lo clásico, Edgar Allan Poe, Drácula, Frankenstein. Me gustaba mucho, por ejemplo, Hoffman. Y cuando estudiaba también literatura infantil me di cuenta que había mucha producción de autores y autoras de LIG que escriben terror muy, muy al nivel que se espera de un libro de terror y que se supone que los niños pues a lo mejor no lo aguantarían o no sé. Pero fue grato encontrarme con eso. Incluso hay un libro, bueno, ya empezamos con las recomendaciones, pero en el libro de Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval, hay un personaje que es la prima del protagonista que durante toda la novela está leyendo libros y está leyendo los libros de terror clásico. Entonces yo dije, este autor ha leído, o sea, no solamente escribió terror para niños pensando en, ha de ser fácil, sino que Jaime realmente está súper metido en todo esto. Entonces yo creo que en la literatura infantil y juvenil de fantástica o de terror hay un tesorito que mucha gente que le gusta el terror quizá no lo ha encontrado porque piensa que es para niños, pero a mí me gustó mucho y por eso o sea, como que quise dedicarme a enfocarme en estos textos que son bastantes. O sea, ahorita que los vemos aquí en la mesa, son bastantes y muchos autores sí se van por este lado. O sea, el de ciencia ficción, terror, gótico. Entonces, incluso yo diría que hasta los ilustradores aportan bastante porque el terror suele ser muy plástico, como que si ves la imagen, te pega más, ¿no? Entonces sí, me gusta por eso.
Ok, pues creo que ahorita con lo que comentan me contradije, porque bueno, siento que no he leído mucha lig de terror, tal cual, pero ahorita que mencionan a los clásicos, que claro, son un gran referente para todos estos escritores que han formado, que es parte de la película, de la cultura popular, pues sí, y en realidad yo me leí Frankenstein o El Divino Prometeo, tenía 16, 15 años, y después seguí con Drácula, y después seguí con El Fantasma de la Ópera, y después seguí con El Misterioso Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y toda la obra de Poe, todos los de Quiroga, entonces, pero siento, o sea, lo decía así porque como que yo no me he acercado desde este lado justo porque no sabía que existía, ¿no? Cuando conocí a Carlos gracias a que tomé uno de sus cursos que fue sobre la literatura fantástica mexicana, literatura infantil fantástica mexicana, y de ahí dije, wow, o sea, él me enseñó muchos cuentos, leímos muchos cuentos en conjunto y están padrísimos, o sea, el análisis estaba genial, aprendimos también, bueno, reforzamos, al menos yo, la parte de diferencia entre lo fantástico y la fantasía, ajá, entonces, y el terror también, ¿no? La diferencia ahí nos pusiste como un diagrama de Venn. Y perdón, se me fue la onda. Entonces yo, porque pensé que no había tanta escritura, y la verdad, si les soy bien honestos, o sea, los libros que leí con Carlos, me pasa ese de allá, de 7 habitaciones, a oscuras, de Norma, la editorial Norma, infantil y juvenil, que es de muchos escritores, que es toda una antología, ¿no? Que escribió Malpica, Broson, Ana Romero, y también leímos ¿no? El de criaturas, sí, también me dio miedo, es como más juvenil, y también el de Mónica, el de alguien, ¿qué onda con este? Sí. O sea, me dio muchísimo miedo, más que leer a los clásicos, claro. O sea, es que los clásicos, como, que no era su afán tanto ese, ¿no? Dar miedo era, pues, simplemente hablar de realidades como crudas, ¿no? El Divino Prometeo, Frankenstein, hablaba como de esta denuncia, ¿no? De lo marginado, de cómo, pues, alguien que es rechazado por la sociedad termina convirtiendo este rechazo en dolor, ¿no? Y en furia. Entonces yo leí esto, y esto por lo que sé de Broson, pues fue que lo escribió con niños, ¿no? En conjunto. Sí. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda con los niños? ¿Qué onda con los niños? ¿Están bien? ¿Todo bien? Y me dio muchísimo más miedo, que les digo, leer todos estos referentes. Y yo, o sea, si tuviera alguien que preguntarle así todo de allá, le preguntaría aquí a los chicos. Entonces, bueno, les digo ya, como aclarando, pensando que no leo tanto, pero en realidad sí, ¿no? Y también aquí... Yo sabía. Sí, porque de pronto me ven como muy darks y así, y yo, pero también, por ejemplo, les aclaro que quizá no mexicana, o sea, también no mexicana no leí mucho, porque lo que leí mucho igual en mi adolescencia, y me empecé a leer, sí, tienes razón, sí había leído, a King, bueno, no lo he leído, pero leí mucho a Stephen King, leí Cementerio de Mascotas, leí Cuyo, leí el ciclo del hombre lobo, y bueno, ahorita me acuerdo, eso es como Wick, también el de un carro embrujado, entonces, no sé, siento que también estamos como muy, como por lo tradicional, y también por lo extranjero, y no conocemos tanto lo que se ha escrito aquí. Sí, bueno, yo también puedo decir justo esa parte que mi acercamiento a la literatura infantil creo que fue más como la parte extranjera, y justo aquí veo a Horowitz. Yo creo que es de los libros que tengo como más frescos cuando empecé a leer literatura infantil de manera más consciente, que lo conocí a él con La Granja de Grushan, ¿no? Entonces, son esas cosas que es cierto, o sea, como que poco a poco se va, pues sí, digámoslo así, ¿no? Como que poco a poco podemos ir como ampliando ese acervo de terror, ¿no? Y Alguien en la ventana justo es un texto bien... Yo quítalo de aquí, ¿no? Porque yo lo trabajé en un círculo de lectura con niños, no éramos muchos, pero recuerdo mucho que los que estaban, yo dije, yo creo que no van a volver porque, o sea, sí fue este ejercicio después de los primeros, creo que leímos nada más 2 capítulos, y sí fue como, bueno, a ver qué preguntas tienen acerca de este libro, qué le preguntarían al libro, ¿no?
¿no? Pues, o sea, que empezaron a hacer como todas sus preguntas y respuestas acerca de, pues, todo lo que veían, lo que les daba miedo, la sangre, lo que no les daba miedo, ¿no? Entonces, estaban muy picados, muy, muy metidos en la historia. La verdad es que sí fue un éxito. Y aparte que los 2 primeros capítulos son de los más potentes. Sí. Porque es cuando se aparece. Sí. O sea, hay algo ahí Ajá, fantasmal. Sí. Justo. De ese libro a mí me gusta lo que decía Carla, que los inputs, o sea, las ideas a Mónica se lo dieron niños. Y hay muchas ideas que ella tuvo que dejar de lado, pero que te las pone al final. Y son ideas bien violentas, sangrientas, horroríficas, que los niños decían que se muera el protagonista, ¿no? Que lo acuchille a alguien. Y Mónica dijo, bueno, la saqué no porque fueran malas ideas, sino porque tiene que tener una coherencia el texto, ¿no? Pero me da gusto porque a veces los papás piensan que el terror no a los niños, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo piden mucho, como decían, a veces entran por las películas, o sea, películas de terror que a los niños dicen, no la puedes ver, ellos quieren verlas. Uh-huh. Y es cierto que, por ejemplo, muchos entran por los clásicos, pero siento que aunque no es literatura informal juvenil o infantil, es lo que le llaman como literatura apropiada, ¿no? De que los jóvenes lo han hecho suyo y muchos entran a la lectura leyendo a Lovecraft, a King, entonces son como textos, son temáticas que son muy llamativas para ellos, novelas de terror, películas de terror, como que ellos se pueden acercar más fácilmente sin que alguien les esté diciendo que lo lean, que hagan un resumen, que hagan algo, y yo creo que esa es la libertad que ellos como que practican al leer este tipo de textos, ¿no? A mí me gusta mucho el de los libros que mencionaste, el de 7 habitaciones oscuras, porque son cuentos muy chiquitos, cuentos normales, tampoco es minificción, pero tratan temas que, como dices, los protagonistas, a lo mejor Frankenstein no te da tanto miedo porque lleva más de un siglo que se escribió. En cambio, Alguien en la ventana, pues es en un edificio de la Ciudad de México, ¿no? Y 7 habitaciones oscuras también son infancias que pasan en un contexto mexicano, que los niños, los nombres, las situaciones son muy cercanas. Entonces yo creo que eso hace que los niños como que realmente también les dé miedo, porque pueden hacer ese juego de yo he vivido eso, ¿no? Sí. Y aquí uno de los cuentos que más me gusta es Abaddon Tenebrae, no sé si lo ubican. El de Malpica. El de Malpica, que es un niño que juega un videojuego, pero cuando él abre el videojuego por computadora, tiene que meter sus datos, como cualquier videojuego, ¿no? Como número de usuario y todo. Pero lo que no se da cuenta es que al meter eso, está haciendo un pacto con el diablo, que es un tópico del terror súper desde Goethe, Fausto. Sí. Entonces yo dije, qué original, ¿no? Porque ahora ya no tienes que sacar el pergamino, ni el diablo se te aparece, sino es un videojuego. Sí, entonces yo dije, eso es súper común, súper cercano, y está súper terrorífico, porque entra y ve todo su mundo en el videojuego, y ve a sus amigos, y ve a demonios ahí con sus amigos, y después resulta que algo que le pasa adentro sucede también afuera, entonces no sabe diferenciar cuál es la realidad. Es muy buen cuento y está chiquito. Bueno, es que Malpica también escribe cosas. Sí, Malpica está bien denso. Bien denso, sí. Para el terror sí está muy denso. Pero bueno, sí, eso es. Entonces dirían, chicos, que es más común de lo que pensamos que los niños lean literatura de terror o que consuman contenido de terror. E incluso, más bien aquí sería, creo que también muchas cosas por las cuales ya también como que funciona, pero se retoma, se adapta, es que ahora qué le da miedo a los niños, ¿no? O sea, lo estamos viendo en esto. Ellos nos están diciendo que para ellos sería tenebroso en Alguien en la ventana, ¿no? O en la adaptación no adaptación, en la versión de Malpica, que pues es prácticamente lo del pergamino, lo de Fausto y todo, pero una versión actual que sería más real, un videojuego que eso sí me da miedo que la del pergamino, Sí. Eso no pasa, ya no hay pergamino. Sí, claro. Pero ¿qué le da miedo? O sea, ¿qué tan común y qué les da miedo ya ahora? Bueno, yo justo ayer también en una actividad, en un círculo de lectura con niños, leímos algunas historias, bueno, una historia de terror y otra que fue más relax, se llama Parco. Y bueno, la primera que leímos fue justo de la bruja rechina dientes,
y las ilustraciones son muy oscuras. Sí se ve. Entonces, son muy oscuras y justamente, bueno, no sé si las puedo mostrar porque creo que como que taparé el micrófono para ver si me ayudan. Y creo que a mí, yo pensé que les iba a dar pues mucho más miedo de lo que, pues sí, o sea, yo pensé que les iba a dar miedo, pues, fin, ¿no? Pero la mayoría me dijo que no, que no les dio miedo, que les pareció entretenida, divertida la historia, pero no les dio miedo. Incluso yo hacía la voz así como muy profunda y así como que trataba yo de hacerlo más tenebroso, y sí estaban muy absorbidos por la lectura, sí estaban muy atentos, pero no les dio miedo. Y pienso también que tiene que ver con el rango de edades que estaban en esos momentos. Tenía niños como de 9, 10 años, y había un niño más chiquito que tenía como unos 6, y ese sí estaba espantado, estaba con su carita así, porque no quería ver las ilustraciones. Entonces, justo antes de comenzar la historia, yo les pregunté, quiero que piensen en lo que más les da, más les da miedo. Igual los adultos, porque en mis actividades entran también los papás. Entonces, ellos, después les pregunté, y bueno, ¿y ustedes creen que pues, a los niños ya no les da miedo nada? Porque parece que no, o sea, a mí me daba miedo Chucky, y ahora los niños se piden se disfrazan de Chucky. Se disfrazan o piden un Chucky de juguete, sí, ¿no? Porque creo que había una serie, una cosa así. No sé. Bueno, la cosa es que justo eso, ¿no? O sea, las cosas que nos daban miedo a nosotros, pues evidentemente, pues estas generaciones ya no les da miedo, ¿no? Entonces... Les da risa luego. Les da risa, ¿no? Uh-huh. Y a veces es como también un poco... puede ser que de repente pase por esta parte de preocupante, como de, bueno, entonces, ¿qué tan normalizados tienen la violencia los niños en la actualidad? Y también, pues, que justo, o sea, ya están... Pues sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tan frecuente es que ellos vean carteles, películas, situaciones violentas donde haya sangre, donde haya monstruos, donde haya... Entonces, como que para ellos es muy, pues es una bruja que tiene dientes de metal y que persigue a unos niños. No, nada nuevo que no haya visto en otras películas, ¿no? En alguna ocasión, bueno, también hace como 3 años y fui como maestra que hacía homeschooling, y a mi alumna le llevé un cuento de los cuentos de la calle Broca, de la bruja de la calle Mofta, no sé si pronuncio bien el francés, y yo dije, está bien padre, o sea, el de nadie a la bruja y todo eso. No, ¿saben de qué trata toda la clase? De las carcajadas de esta niña, porque no podía creer, decía, es que es absurdo, como una bruja la va a meter en la caja, ¿cómo no se va a dar cuenta? La lata de tomates, o sea, y ella, ja, y yo todo así de, yo creí que te iba a dar miedo, y le dio risa. Como que piensan mucho desde esta lógica, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Y me pasó lo mismo con el otro libro que nos lo traje de Parco. Es un esqueleto que no lo dejan descansar en paz, entonces pues digamos que sale de su tumba como para pedir que lo dejen descansar en paz. Entonces pues en algún momento bebe café, platica, y sus preguntas eran como, pues es que es un esqueleto, o sea, como ¿por qué puede tomar café, no? O sea, le caería todo, ¿no? Entonces esas cosas me parecen muy interesantes. Creo que algo que es cierto en los libros de terror para niños es que pues de alguna manera ellos saben que pues no es real, ¿no? Uh-huh. Y eso les da como esa tranquilidad, ¿no? Como de, bueno, pues en algún momento pues va a pasar algo que salve a los niños, que en realidad era un sueño, uh-huh. Y justo creo que eso también es algo como interesante, como pensar, a veces hay libros que son de terror y muchas veces en realidad no son tan de terror, ¿no? O sea, se producen muchos libros como de La casita del horror para niños, ¿no? Y cositas así que lo lees y dices, ay, ¿esto qué? Y es decepcionante hasta para los niños. Sí. Porque siento que los adultos ocupan mucho de, voy a poner monstruos para dar un mensaje moral. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo como una investigación de cuentos de terror para un trabajo, investigué sobre todo mexicanos, y encontré uno que trataba de un espíritu azul. Uh-huh. Y este niño se tenía que enfrentar como a diferentes monstruos, como a un vampiro, un hombre lobo y todo eso,
porque su abuelo había fallecido. Pero realmente no había ninguna trama terrorífica, sino era como cómo pasar el duelo de una pérdida con un niño. Entonces yo dije, a mí no me gustó, o sea, porque tú sabes que te están vendiendo algo que al final es una mentira. De terror, ¿no? Ajá, y es como un anzuelo. Entonces también hay niños que, o sea, lo detectan y dicen, yo quería una historia de terror, no quiero que me des una moraleja. Sí. Y los cuentos o los textos más terroríficos que realmente son con ese propósito, los consumen un buen, sobre todo en las películas, como dices, creo que en Halloween es muy evidente porque hacen el monstruo suyo, ¿no? Yo tengo una sobrina que se viste de Chucky y de el payaso de It, ajá, y yo dije, eso a mí me causaba pesadillas, y ellos no, se pintan y toman foto y no sé qué, y era así muy, luego yo le decía, no vengas, porque me da miedo, entonces, sí, por favor, vete de aquí ya, sí. Pero igual le gusta mucho también leer este tipo de textos. Es que creo que entraríamos como en un debate, ¿no? Del terror de ficción y el terror natural. Sí. Al menos a mí me da más miedo el terror natural que el terror que el terror de ficción, y eso que me da miedo el de ficción. Entonces yo creo que esto está pasando con estas nuevas generaciones, ¿no? Que dicen, ay, pues es que eso nunca va a pasar. O sea, si apenas ponía el ejemplo, ¿no? De pues es que si ponen un columpio y de pronto se empieza a mover, van a encontrarle razones lógicas. Ah, pues fue el aire, fue un niño que pasó y se echó a correr y nadie vio. A que se empiezan a contar, no, pues fíjate que aquí murió un niño y que quién sabe, que se empiezan a reír, o sea, ya no les causa sentido, y creo que tiene que ver con cosas más reales, ¿no? Que de verdad puedan pasar. Me acuerdo que también leímos contigo el de la balada de los niños muertos. Ah, sí. Ese yo diría que sí es terror, bueno. Ese está fuerte. Porque habla de cosas reales, de niños que son secuestrados, de niños que son asesinados. Sí, asesinados. Eso sí da miedo. Esas cosas sí pueden pasar, Sí. y yo diría que eso es el verdadero terror. Sí, es que también se busca muchas veces como dejar a los niños y a las niñas en una burbuja, por eso no quieren este tipo de textos, para no enfrentarlos, pero ellos lo viven, o sea, no puedes poner en una burbuja la realidad, y ya sea en las noticias, ya sea en sus experiencias propias de violencia en sus casas o en sus calles, ahí está, ¿no? Entonces, darle estos textos, prohibirles estos textos es un poco incongruente, yo creo, con eso. Y, por ejemplo, ese libro, si no me equivoco, ganó el premio infantil de Juan de la Cabada, no me acuerdo en qué año, es reciente, 2022, 23, y a mí se me hace fuerte porque incluso transmite no solamente desde la infancia, sino como el dolor de los padres ante la pérdida de sus hijos. Entonces, porque es un tema tabú, no se debería hablar de la muerte infantil porque en teoría eso no debería existir, eso no es natural, pero pasa. Entonces sí, y aparte las ilustraciones, creo que era de una francesa o francés, no me acuerdo el nombre, pero la ilustración también le daba mucho, también. Sí. Sí, pues bueno, yo por ejemplo pienso que también ocurre mucho que, bueno, al menos en la sala de lectura yo lo que he observado es que varias veces los niños sí buscan directo los libros de terror, o sea, como que sí es algo que les llame todavía la atención. Solo que justo creo que, o sea, como que mi pregunta tal vez en algún momento fue como de realmente sí se están haciendo libros de terror para niños, porque hay como muchos libros juveniles, bueno, como de adolescentes, ¿no? O sea, que sí están muy buenos, ¿no? Pero para niños más pequeños, ¿cómo manejas esa parte, no? Sí. Eso sí creo que puede ser un poco complejo, ¿no? Y hablando como de esos, por ejemplo, de esos tabúes de la muerte de los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando pensando en 7 esqueletos decapitados, ¿no? Por ejemplo, que se habla de una forma, pues, así como, pues sí, o sea, se toca el tema tal cual como es, y es muy, muy, muy duro, entonces de repente sí puede ser como, es que Carla está buscando el libro y no le son los primeros abajo, como bastante cruda la historia, ¿no? Sí, pero al final creo que sí son temas que se llevan de forma muy interesante al menos con Malpica lo lleva muy, muy... Lo lleva al extremo, creo yo. Muy al extremo. Sí. A mí me gusta. Sí. No lo encontré. Sí, Carla, es que es el paquete del libro. Sí. Ahí con cuidado. Si quieres saca uno nada más. No conozco mucho. Sí. Bueno, mientras Carla logra sacar eso.
Yo quería mostrarles de Edward Durey. Ah, ya lo logró. Déjame. Ok, ¿te lo paso? Sí, si quieres. ¿O quieres platicar de él? Ya. Como quieras. Sí. A ver, si acaso solo saco uno y ya. Bueno, esta es una saga, ¿no? Que ahorita acaba de nombrar Llore. Y que, bueno, este es el primero, 7 esqueletos decapitados, que trata de un asesino serial de niños. Y pues eso ya como tema está súper potente, porque por eso son 7 esqueletos decapitados. Son niños decapitados que encuentran su cuerpo, y es una combinación de terror con una especie de novela policial, donde tiene que haber un detective, y que también este detective entra una figura infantil, que es Sergio, tiene 12 años, y va a empezar el elegido, a encontrar cosas que van a llevar a quién está haciendo estos crímenes. Y la historia está muy interesante, pero no puedo decir porque sería spoiler, pero hay secretos tanto de Sergio, de su pasado, como de quién está haciendo esto, y esto desencadena pues 4 libros más, porque son 5 en total. Entonces también decir que hay, pues en México hay sagas también, sí, o sea, eso no es solo algo anglosajón ni nada de eso. Uh-huh. Sí, la verdad es que, pues sí son temas bastante macabros, pero bueno, yo estaba comentándoles también justo de Edward Durey, que les estaba platicando hace rato que lo criticaron mucho en la biblioteca, no sé si los lectores, los mismos bibliotecarios o qué pasaría, pero estaba en una sección infantil, está en la sección infantil, y lo pasaron a una colección, en la colección general, ¿no? Al 800 de literatura. Y puedo entender por qué, hablando justo como de esta parte de la muerte infantil, pues es que sí, Edward Grey tiene una forma muy retorcida de ver la infancia también, ¿no? Y de repente sí puede llegar a ser como bastante macabro la forma en la que habla de por favor, vamos a ver si lo puedes mostrar. Sí. Ay, no sé dónde quedó por ahí el otro. Hay uno que se llama, aquí está. Ay, perdón, voy a mover aquí todo y atravesarme. Los pequeños macabros. Y justo los pequeños macabros es como, son pues la forma en la que murieron algunos niños, pero lo va haciendo de manera alfabética, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la A de Amy, que rodó por las escaleras, y así como que va mostrando, y aparte las ilustraciones tan potentes y oscuras, ¿no? Pura tinta y así, o sea, creo que son formas de abordar también el terror, y yo me quedo pensando, yo al menos no sé cómo haría para trabajar esos libros con niños. Es un tema difícil. Es que a mí lo que me gusta, y lo acabas de decir, es que creo que este tipo de libros te obliga a redefinir el concepto de infancia. O sea, porque entonces infancia ya no es algo idealizado, ya no es algo bonito, ya no es algo fuera de la violencia, y te obliga a decir, hay niños que se van a morir, hay niños que sufren este tipo de cosas, pero también, o sea, como yo casi lo abordo desde un punto de vista teórico y como académico, a mí no me toca enfrentarme con niños, entonces digo, para mí está súper bien hacer la teoría, y qué no, padre que exista. Ajá, qué padre, muy bien, pero lo que sí, o sea, solo tengo como 2 experiencias con mi sobrina, que le doy estos textos y le gustan, y otra es que en la Filias, que fue la feria del Parque Aztlán, que también está dedicada a lo infantil, fui a dar una charla sobre el fantástico en la LIG, y hablé de porque este libro es uno de mis favoritos, que de hecho es infantil, porque sí es cierto, la mayoría son juveniles, porque también pues tienes más apertura, ¿no? Hablar de otro tipo de temas, pero los infantiles, si no me equivoco, este es infantil, de La orilla del viento, y es de Ricardo Chávez Castañeda, se llama El cuaderno de las pesadillas, y estas sí son historias muy cortitas, pero son historias donde definitivamente no hay un final feliz, y donde definitivamente los niños no se la pasan bien. Entonces es algo muy subversivo dentro de la literatura, y yo estaba hablando del libro y todo, la verdad hubo poquita gente porque era muy temprano, pero se me acercó una señora al final y me dijo, bueno, tuvimos un pequeño corte técnico, pero les decía que una mediadora me dijo que hubo más como cercanía con ese tipo de textos, con niños
en situaciones difíciles que con textos con finales felices y todo, ¿no? Entonces me decía, pues yo creo que por eso hay esa conexión, porque se pueden identificar, ¿no? Entonces también la importancia de mostrar otro tipo de infancias, no solamente las bonitas con familias con familias bonitas también. Pero bueno, no sé si... Pues yo diría que ahora como en conjunto con todo lo que mencionan por todas estas características, de que a veces se habla de cosas crueles, crudas, entre la ficción y la realidad como ese juego, por eso la League de terror es subversiva, ¿no? Es marginada incluso, por eso dicen, pues es que eso que te va a enseñar, volvemos un poquito con lo que ya estamos acostumbrados de lo moralino, de los cuentos de hadas de color rosa, pero ni esos también son tan un mundo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan de si es o no es doblemente subversivo? Yo sé que Carlos va a decir que sí. La League de terror, ¿o qué podrían opinar al respecto? Pues digo que yo como desde un punto de vista más como teórico, sí veo que tiene como mucha, o sea, aparte desde un punto de ruptura, o sea, como que ese es está construido así, de romper, de transgredir, se le llama en lo fantástico, transgredir ciertas convenciones, que todo lo fantástico lo hace, pero yo creo que lo infantil, aparte de transgredir una normalidad cotidiana, poniendo cosas ya sea sobrenaturales o distintas al texto, también subvierte la infancia como tal, o sea, como el concepto, como el preguntarnos qué es, revalorarla, sobre todo porque venimos como de una etapa súper de idealización de las infancias. Entonces yo siento que es como, la Liga de Terror es como este alfiler que rompe esa burbujita, ¿no? Y que en un principio sí es problemático, pero que después termina siendo incluso más práctico para acercarse a los niños. Ya Lloré dirá que ella trabaja directamente con ellos, si les gusta, si lo piden, que ya nos dijo que sí, y todo eso. Sí, pues realmente creo que es como algo que en sí los niños como que, no sé si decir si lo necesitan, pero sí lo buscan por lo mismo de que justo, como dice Carlos, ¿no? Rompe con esa cotidianidad, rompe con todas esas estructuras que pues sí, lo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontrar historias de terror que de verdad a lo mejor les generen un poquito de miedo por las ilustraciones, por la historia, por lo que sea, por cómo se lo cuentan, porque a lo mejor también esa parte de la lectura en voz alta que es lo que habíamos platicado, ¿no? De compartir, creo que eso también es muy fascinante, justo pues recuerdo muchas personas, muchos papás cuidadores platicando con sus hijos, leyéndoles en voz alta historias de terror y los niños abrazados a sus papás, ¿no? Entonces, sí, pienso que ellos lo buscan y que sí es algo que puede incluso desencadenar como otro tipo de búsquedas lectoras, ¿no? También, sí. O sea, como, bueno, ya encontré esto y no me dio miedo, pero quiero seguir leyendo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque justo está como esta intriga, como esta búsqueda continua de qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Se va a morir? ¿Sí era real el fantasma? ¿Estaba soñando? ¿No? O sea, como que todas esas cosas que te sacan de la realidad, ¿no? Y aparte de decir que, o sea, no todos los niños les tiene que gustar a fuerzas el terror, pero así como hay niños que les gustan los libros de aventuras, ¿no? Sí. O cosas de libros de fantasía, también va a haber niños que les guste esto y pues tenerles esa apertura de decir, okay, o sea, vamos a darle por ahí. Uh-huh. Pero bueno, no sé si quieran ir cerrando con algunas... Sí, pues justo les iba a decir qué libro, qué obra le recomendarían al público en general sobre el League de terror. Ya sé que tienes muchas cosas. Sí, estoy tratando de elegir. Yo tengo acá, ¿me puedes pasar ese de Socorro? Socorro. 12 cuentos para caerse de miedo, de Elsa Bornemann. Porque la verdad es que sí son historias que sí dan miedo, la verdad, o sea, sí están así como de... ¡Uy! ¿No? O sea, porque ella juega mucho con las sensaciones, con las texturas incluso, y lo puedes como percibir al momento de leerlo. Y también creo que
¿Ahí dónde? Sí. Que creo que es como de mis favoritos de la biblioteca, que ya ahorita ya lo mostré. La bruja rechinadientes, que también tiene un cortometraje, lo descubrí ayer. Entonces, wow. Creo que ese creo que esos serían, es que hay varios que aquí están así como de por ejemplo, del Chico Perdido, que es de esta nueva colección de espectrográfica, y está muy bueno, es novela gráfica, entonces chéquenlo, la verdad es que vale mucho la pena, es así como muy oscuro, muy de fantasía, un poco de terror también. Yo siento que no es tan de terror, pero sí juega con esa fantasía oscura. Sí. Como de suspenso, algo así. Suspenso, ajá. Sí, está bueno. Sí. Yo también, pues hay muchos, pero me quedaría con 2. Bueno, ya hablamos de 7 habitaciones y criaturas que creo que para mí son muy buenas porque como son antologías, conoces a muchos autores. Entonces, eso me gusta mucho. A mí me encantan las antologías. Pero, ya como hablamos de esos, yo diría el que tienes ahí en las manos, que es... Sí, cuéntame, que ahorita me lo estabas recomendando. Realmente es una lectura que acabo de conocer hace poco, por cuestiones justamente de la carrera, como tengo que leer. Llevé una clase de vampiros, ahí lo vimos y pues vamos a escribir al respecto de este. Yo no lo conocía, es de Andrés Acosta y es de un vampiro juvenil, pero situado o sea, no es en México como tal. Sí hay algo que sucede en México, que es el final, pero al principio se va a Europa porque su papá lo manda, pero no se va hacia Francia, ni no se va a otros. Norte. Ajá. Ya es lo chido. Exacto. Italia, ni esas cosas. Ajá, entonces si les gusta también el metal, hay un buen de sugerencias de metal. Yo quisiera preguntarle a Acosta si a él es muy metalero. Supongo o si hizo la tarea de investigar. Porque realmente tiene habla mucho de metal, letras de metal y muchas cosas pasan en los conciertos. Entonces, está súper chido. O sea, siento que realmente es una vibra muy juvenil, ¿no? Ya me lo vendió. Lo recomiendo mucho. Lo compro. Yo vengo con el cosplay ya. Y entonces, de vampiros ese. Obviamente, pues está Jaime con Un Mundo Umbrío, pero a lo mejor siento que no es tan conocido. Yo no lo conocía. Sí, no, yo tampoco lo conocía. Y ganó el premio, el de... A ver, quiero decir. ¿El Gran Angular? El Gran Angular, sí. No me acuerdo en qué año, pero lo ganó. Y de Jaime, además de Mundo Umbrío, yo recomiendo siempre, a mí me encanta, perdón, Tiempos Canallas. O sea, es una novelota, pero no es gratuito que sea tan grande porque es una novela gótica. Las novelas góticas suelen ser súper chonchas y Jaime hace un gótico situado en Coyoacán, lo cual tiene mucho sentido porque lo gótico siempre es una mirada al pasado. Entonces él habla te cuenta la historia de Coyoacán, de cómo se hizo, ¿no? Cómo se destruyó y se reconstruyó, y sobre un hotel que se llama El Begur, donde están los protagonistas y donde pasan cosas bien raras. Y es que hay tanto que podría decir, pero hay viajes en el tiempo, hay fantasmas, hay espectros, o sea, hay demasiado porque hace también una fusión de muchos géneros y a mí me gusta eso. Incluso, por ejemplo, como bien es Jaime, él hace detectives de lo sobrenatural, que a mí me gustan pero esas serían mis recomendaciones. Sí, hasta Carlos nos dijo que era requisito para estar en la lista de Canalla. Pues yo me voy, amigos, porque no lo he leído, pero tengo que... bueno, y yo, como les mencionaba, no soy muy conocedora de en general, pero leí con Carlos cuando dio su taller. Leí ¿cómo se llama? Déjame ver, el que era de la chica que se va confinada a la casa de unos parientes. Sí, creo que es Cambio de Vías de Ana Romero. Ajá, ese. Cambio de Vías de Ana Romero es el segundo. Sí. Está, bueno, para mi gusto, pues son muchas cosas que dan miedo, reales que el final es muy crudo, muy cruel, y entiendes por qué la chica estaba pasando como por todos estos momentos existenciales y también tétricos. Sí. Yo lo recomendaría ese, y un último clásico, en general, que no sé si sea necesariamente leer, pero cuando la gente lo lee dice, esto es muy infantil, que es La Pata de Palo, de José de Espronceda. Es un cuento corto que nos habla cómo podemos llegar a dejarnos poseer por lo material.
Entonces, si alguien lo quiere revisar ahí, está muy bueno. Y pues Buena esa sería mi recomendación. Ok. Y bueno, chicos, Gracias. pues hasta aquí Hasta llegó aquí. el episodio de hoy. Muchas gracias desde donde nos escuchan, a todos nuestros seguidores. Sigan a La Lija, denle like, compartan, comenten, mándenos sus preguntas, sus dudas. Y Y nos vemos en un siguiente episodio. chao, feliz Bye. Halloween. Bye.